Bueno, pues, buenos días. Les damos la bienvenida a este coloquio, el primer coloquio de titulación del Colegio de Pedagogos. Estamos muy contentos y muy contentos de estar aquí. Les agradecemos también que nos estén acompañando y compartan un poco de su mañana con nosotros. Queremos recordarles que esta es la mesa 3. Ayer ya tuvimos 2 mesas, ya las discutimos, y si alguien no pudo asistir, etcétera, se encuentra también en la página de Facebook del Colegio de Pedagogía, por si requiere consultar. A continuación, como vengo señalando, es la inauguración de la mesa 3. Para eso, quiero acotarles que si va surgiendo alguna duda concreta respecto a alguna de las ponencias, las pueden ir anotando en un cuaderno, una hojita o en su mente poderosa, y ya después se les va dando la palabra para que podamos dialogar en orden, ¿de acuerdo? Entonces, sin más preámbulos, de nuevo les damos la bienvenida y vamos a comenzar esta mesa. Comenzaremos con Diana Edna Gutiérrez Hernández, cuyo título del trabajo lleva por nombre Análisis de la educación ambiental dentro del Plan de Acción Climática de la Ciudad de México 2008-2012. Adelante, Diana. ¿Me escuchan? Bien, antes que nada me gustaría agradecer por el espacio, bien, pues voy a dar comienzo a la lectura. Mi trabajo es una tesina de construcción. Mi título, a pesar del tiempo en que llevo trabajándolo, aún sigue en construcción y el nombre que lleva en este momento es un análisis de educación ambiental dentro del Plan de Acción Climático de la Ciudad de México 2008-2012. Mi objeto de estudio es la educación ambiental. Es así que voy a comenzar con una pequeña concientización y un panorama a grandes rasgos de lo que es el problema ambiental o lo que estamos viviendo hoy en día. Estamos frente a un gran cambio climático, crisis con el que con el paso del tiempo es más evidente. Dentro del último informe del IPCC, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, por sus siglas en inglés, se alertó que las emisiones de CO2 deben llegar a cero para el año 2050, pues si esto no se efectúa, las consecuencias pueden llegar a ser irreversibles. Hay que entender que el planeta ya no está para planes a largo plazo. Esto alerta en este informe. Consecuencias como incendios forestales frecuentes. Un ejemplo real es el incendio de Australia, el cual duró meses enteros, dejando 52.400 kilómetros cuadrados devastados, más de 1.000 millones de animales afectados, 400 megatoneladas de CO2 emitidas en la atmósfera. Un ejemplo más es el huracán Harvey, el cual impactó en el estado de Luisiana, en Estados Unidos, en el 2017. Estudios realizados dieron a conocer que el cambio climático incrementó las precipitaciones en un 19%, causando inundaciones por más tiempo. En otro aspecto, pero sin restarle importancia, debo resaltar la pérdida de flora de todo el planeta, el cual poco a poco se ha quedado sin árboles, pues abro cita, los bosques cubren casi una tercera parte de la Tierra, lo que equivale aproximadamente a unos 4.060 millones de hectáreas. Esto es, hay alrededor de 0.52 hectáreas de bosques por cada persona en el planeta. Sin embargo, la reducción de la masa forestal se está acelerando en todo el mundo, principalmente debido al cambio climático. Cierro cita, alcalde Gómez Quiroz. Hablaré un poco del consumo que muchos de los humanos realizamos. Día tras día se consumen toneladas de productos plásticos que muchas veces no sabemos cuál será su destino. Y la mayor cantidad de estos plásticos van a los sistemas digestivos de los animales, o bien los afectan completamente en su desarrollo físico. Y no solo de animales, sino que ahora al ser humano le debe de preocupar por los ya famosos microplásticos. Abro cita. En pruebas de laboratorio se ha demostrado que los microplásticos causan daños a las células humanas, incluyendo reacciones alérgicas e incluso muerte celular.
Aunque recordemos que este problema no es algo nuevo, que se ha presentado en la última década. Este problema comenzó a inicios de la década de los 40 con la aparición de los pesticidas. La autora Rachel Carson dice que estas sustancias no deberían llamarse pesticidas, sino biocidas. Pues a raíz de la publicación de su libro, La Primavera Silenciosa, el problema ambiental fue tomado en cuenta, al ver el daño ambiental ocasionado a través de las pesticidas, en particular por el DDT. Voltearon a ver el problema y para la década de 1960 el problema ya estaba presentado en la agenda internacional. Sin embargo, fue hasta el año de 1972 cuando la UNESCO convocó a firmar la Declaración de Estocolmo, donde alrededor de 113 países fueron los 113 países los que se reunieron para pactar algunas recomendaciones para el cuidado del medio ambiente. El llamado deterioro socioambiental de Roger explica que no se tiene una cultura de respeto al entorno natural. Es así que de esta manera, al estar inmersos en un planeta dañado donde no se busca una solución, el planeta terminará con el ser humano. ¿Cuáles han sido las soluciones que el ser humano ha dado a este gran problema que empezó con algo tan pequeño y que ahora, por todo el deterioro, se sufren olas de calor, enfermedades respiratorias, inundaciones, entre otros graves problemas que afectan el día a día? Es momento de proponer acciones que funcionen y que se piensen en grande. Por esto, me interesa la educación ambiental, pues la educación es un tema muy amplio que llegaría a ser un buen agente de cambio, si se usa correctamente, pero si no, los resultados llegarían a ser nulos. ¿Pero por qué les menciono todo esto? Porque justamente uno de los objetivos de mi tesina es informar y llegar a una concientización por medio de la educación ambiental. Busco identificar qué es lo que se está haciendo en México dentro de la educación ambiental y por la educación ambiental, en el ámbito formal y no formal. Se buscará el valor que se le brinda a la educación ambiental como un agente de cambio para esta gran problemática, con el propósito de observar aciertos y desaciertos que se han mantenido. Es aquí donde encuentro este vínculo hacia la pedagogía, que es cómo llegar a esta concientización por medio de una pedagogía. La educación ambiental no surge como un concepto como tal. Es a partir de los años 50, donde los maestros dentro de las aulas, apoyados básicamente en la biología, ciencias naturales o prácticas encaminadas hacia el medio ambiente y el cuidado de la naturaleza, pues en estas épocas aún no se era tan sonado este tema. En los años 60, el movimiento ambiental se da a notar. Los grupos ambientalistas luchaban porque no solo se reconociera la educación ambiental como un proyecto dentro de la escuela. Se buscaba cambiar la idea de que la ecología no era la única participante de la educación ambiental, sino también se reconociera el fenómeno económico, social y cultural que también repercutía en esta educación ambiental. No 1996. Hablando del ámbito no formal, la educación ambiental es mucho más diversa, la proponen los grupos ambientalistas. Cabe rescatar que en lo formal los maestros eran los que pretendían rescatar ciertas investigaciones, pero en este ámbito estudiantes y grupos minoritarios tenían esa conciencia ambientalista. Poco a poco fueron creando algunas pequeñas instituciones para el apoyo de la escuela. Cada uno de los países ha tenido sus propios avances y sus retrasos, así como también se ha tenido una manera diferente de adoptar la educación ambiental. Tal es el caso de dos grandes ejemplos. Los países desarrollados, por una parte, adoptaron la educación ambiental a raíz de su preocupación ante la industrialización y diversos problemas de contaminación. Ellos se inclinaron por la corriente de educación ambiental conservacionista. Por otro lado, tenemos en los países de Latinoamérica, los cuales desarrollaron una educación popular ambiental. En las siguientes décadas, este movimiento fue creciendo aún más y pasaría de los pequeños movimientos a la participación de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas por la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, la cual lanzó programas encaminados a la conservación y desarrollo del medio ambiente. Pero el hablar de educación ambiental es adentrarse a un sinfín de conceptos. Es importante mencionar que la EA tiene como objetivo generar conciencia sobre el medio ambiente, el ecosistema, así como también el crear a un ser pensante, creativo y dispuesto a manejar situaciones ambientales con respuestas inmediatas, pero sin dejar de lado la paciencia para enfrentar un cambio a mediano y largo plazo.
Eso es lo que busca la educación ambiental, el inculcar a una persona consciente del problema ambiental y que sea capaz de proponer soluciones. Actualmente, México ha firmado más de 40 acuerdos sobre el medio ambiente, de los cuales están vigentes hoy en día 46, con países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Guatemala, Italia, Canadá, entre otros. Desde 1986, México creó oficinas de educación ambiental, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Pero desde ese año solo se había pensado en la educación ambiental como una alternativa, más no como una posible solución. Poco a poco los años han ido pasando y el incremento de la temperatura de la ciudad, la falta de agua de muchas de las colonias, las lluvias y precipitaciones constantes fueron algunos de los detonantes que daban por hecho que se tenía un problema en el planeta, y en la Ciudad de México se estaba sintiendo la repercusión del cambio climático. En el año 2000 se tomaron medidas más drásticas para contrarrestar este problema. Se creó la Secretaría de Desarrollo del Medio Ambiente, la SEDEMA. A pocos años de su creación, lanzó la Estrategia Local de Acción Climática en el 2004. Hoy, la SEDEMA se da la tarea de obtener una serie de logros en entidades con sus programas gubernamentales, promoviendo campañas de concientización, tanto escolares como temporales. Pero no se le ha dado seguimiento continuo, ya que muchas veces, por falta de difusión, su programa no llega a la comunidad. Es relevante mencionar los logros que el país ha tenido con respecto al tema. Incluso la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en un artículo publicado en el 2003, alaba a las políticas medioambientales de México, pero le animaba a realizar un proyecto, un mayor esfuerzo para alcanzar mejores logros. Pocos años después nació el Programa de Acción Climático de la Ciudad de México en el 2007, el cual su objetivo era incrementar la calidad de vida y el desarrollo sustentable con baja intensidad de carbono de la Ciudad de México. Martínez 2008. El tipo de investigación que se abordará es cualitativa. Especificando, se realizará un estudio de carácter documental. El estudio documental es un proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de información o datos en torno a un determinado tema. Dicho esto, pasaré a la metodología abordada. Primeramente, entraré en la parte de indagación. En esta etapa se identificará nuestro corpus de estudio. Como siguiente etapa, pasaré a la recolección. Dentro de esta fase, los documentos de identificación serán revisados de acuerdo a la relevancia dentro de la educación ambiental y se seleccionarán los más importantes o que tengan un mayor contenido de este tema. Teniendo estas categorías de análisis de conceptos y definiciones, acuerdos, acciones y evaluaciones previos, se pasará a la siguiente etapa, la cual es la de análisis. Una vez organizada la información dentro de estas categorías, se realizará un análisis detallado donde se buscarán los errores y aciertos de cada una de las categorías seleccionadas. Para finalizar, se realizará una interpretación del análisis conjuntando cada una de las categorías a manera de conclusión. Para cerrar la ponencia, me gustaría comentarles hacia dónde voy y dónde me encuentro. Como les mencioné anteriormente, este es todo un proceso en el cual debes de tener mucha paciencia y constancia en este momento. En este momento estoy en la etapa de capitulado y aún trabajando y construyendo hacia dónde quiero ir en el aspecto de las políticas públicas. Pues es un tema sumamente amplio que me gustaría abordarlo lo más pedagógico posible. Muchas gracias. Le damos las gracias a Diana. Definitivamente es una oficina muy interesante y desde mi punto de vista muy necesaria. Entonces agradecemos mucho que estés haciendo todo este trabajo metodológico y que al final de cuentas son procesos que definen también quién eres y cuál es tu perspectiva aquí en el proyecto. Muchísimas gracias por compartir. No sé si en este momento existe alguna duda para la ponencia de la compañía. De acuerdo. Entonces, adelante. Bueno, a ver si nos podemos ver, si nos alcanzamos. Nada más, bueno, la idea es que
también podemos hacer preguntas y por acá las vamos pensando y ya más un ratito va a haber un espacio de diálogo en torno a esas preguntas. Entonces, nada más quería preguntarte si cuando dices que tu metodología es cualitativa, documental, lo que has pensado o si has indagado, no sé, como elegido irte por una cuestión de análisis de contenido, por ejemplo, o análisis de discurso, entonces ese tipo de métodos. Pero más falta que lo respondas ahora, al ratito vamos platicando. Muchas gracias, Isabel. Sí, en efecto, las preguntas las pueden ir aportando en el momento que vayan surgiendo y al final vamos a tener un espacio de diálogo para ello. Tenemos también el día de hoy una segunda ponencia a cargo de Mayra Susana Torres Gómez y el título de su trabajo es el siguiente: Educación para la ciudadanía. Educación para la ciudadanía planetaria. Reflexiones en torno a la pandemia por COVID-19. Pero, ¿quién es Mayra Susana? Ella es originaria del estado de Oaxaca. Realizó sus estudios de licenciatura en Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras. Su principal área formativa corresponde al de la integración e intervención con interés por los temas de género, de interculturalidad, medio ambiente, desigualdad social y economía. En 2021 llevó a cabo una estancia en la Universidad de Coruña, España. Una experiencia que puso al centro de sus estudios el campo de la educación ambiental. Actualmente es integrante del colectivo IFAS de Granada, que busca fomentar la reflexión y acción en lo que respecta a problemáticas socioambientales en la comunidad de atención. No sé cómo se pronuncia, pero no la verdad. Nochixtlán, Oaxaca. Adelante, Maya. Vamos también a presentar su currículum. Quisiera comenzar agradeciendo a todas las personas que hacen posible esto, quienes nos acompañan de manera presencial, quienes están por vía remota, a las compañeras que organizaron este evento, a la Coordinación de Pedagogía y a cada una de las y los colegas que tuvieron y tendrán a bien presentar sus trabajos de titulación. Bien, el tema que estoy trabajando para mi trabajo profesional es el de, ya mencionado, educación para la ciudadanía planetaria, reflexiones en torno a la pandemia por COVID-19. Ok, estructuré esta ponencia en tres aspectos principales, que es la percepción del mundo, el planteamiento del problema y la metodología. A la par, de repente voy comentándoles parte del contenido de lo que es mi trabajo, que de momento está planteado como tesina. Y bueno, más adelante en el camino iré viendo si me da para realizar una tesis en tesina. Entonces eso también creo que consideraría como algo que me permitió desbloquearme y decir vamos a iniciar, es plantearlo desde una tesina y no desde una tesis, porque todo de pronto es un apasionante. Siguiente, por favor. Okay. Para la percepción del mundo, planteo primero cuál es el propósito de quien investiga, que es una pregunta que igual me hice a mí, ¿por qué razón estoy investigando? ¿Por qué razón estoy escribiendo esto? Además de ser un requisito para titularme, sino que hay un interés genuino por hacerlo y que también vinculado a buscar un tema que fuese de mi interés para no abandonarlo, ¿no? Y no dejarlo en el momento que yo decidiera comenzar el trabajo. Entonces, para esto yo plantearía la pregunta de cuál es la inquietud por investigar, que si bien va ligado, pero no es igual al propósito de la investigación, qué significa la investigación para mí. Al momento, después de ciertos semestres de investigación, lo resumo en un proceso para apreciar la realidad y que hay un documento, ¿no?, que queda constatado de cómo lo aprecio. Y si mi inquietud va por interpretar, reinterpretar, conocer e incluso conocerme.
y esto va ligado a la posición de la persona que investiga, porque también no solamente, no soy ajena de lo que estoy investigando, y eso también tiene que ver con la relación que establezco con mi sujeto de estudio, si va a ser una relación independiente, de un dualismo, o una interrelacionada, biológica, ¿no? Y en este caso me reconozco dentro de. Y también que está ligado a la posición política y ética de quien investiga. En la posición política, que es la sustancia y el uso que va a tener la investigación y la ética, el trato con aquellas personas con las que construyo el conocimiento. Y bueno, estos dos aspectos son parte de algo fundamental dentro de la investigación y que desde los primeros semestres me quedó claro que era el enfoque epistemológico, que a la par, o sea, no me quedó claro en ese momento, pero a la par que iba avanzando con los temas de investigación, me fue quedando cada vez más claro. Y bueno, entonces también adentrarme a estos temas y que comparto que también tiene que ver con que la investigación no solamente se trata de develar aquello que está en la realidad o descubrir, sino que también existen otras formas de, ¿no? Como la de interpretar, comprender e incluso accionar. Entonces se puede pasar de una intención de ver a la de intervenir, y más en los aspectos sociales, ¿no? Así como darme cuenta que la realidad no es única, sino que también es múltiple y que se va construyendo. Y también desde una perspectiva holística verlo como un todo, ¿no? Interconectado, que también tiene que ver con los temas que toco en la tesina, que es por tópicos como perspectividad, planetariedad, interconectividad. Sí, por favor. Para el tratamiento del problema, y aquí creo que partimos de describir una situación en concreto que nos llama la atención, identificamos una situación a futuro, aquella que deseamos quizá con lo de ahora no estamos de acuerdo, entonces cómo quisiéramos que fuese, y la alternativa para superar aquella situación, que bien puede ser la investigación en sí misma o llegar a una intervención, ¿no? El planteamiento viene desde la realidad y pues de ahí mi tema de investigación, y les comparto de cómo surgió el interés por hablar de ciudadanía planetaria o cómo llegué a mi tema de investigación. En los primeros semestres yo tenía presente la educación ambiental. Dentro del plan curricular yo veía educación ambiental ya hasta los últimos semestres, pero me animaba mucho llegar hasta ahí, ¿no? Para ahondar en el tema. Y ya, y desde entonces ya me planteaba, sí, ya debo de tener un tema, ¿no? Y más por las recomendaciones de profesores, ¿no? Ya vayan pensando qué tema les interesa para que vayan trabajando, ¿no? Entonces, desde entonces dije, ok, vamos a buscar un tema, pero conforme conocí más de la pedagogía, en lo amplio que es, de pronto yo divagaba o yo me iba de un punto a otro y no concretaba. Eso me llegó hasta este punto de que después de ya un año de haber culminado, o de que debía haber culminado la licenciatura, me planteara recientemente cuál va a ser mi tema, ¿no? Sigue el interés por la educación ambiental y queda la educación ambiental. Y bueno, de la educación ambiental surgen estos conceptos como ciudadanía planetaria, que a lo que se refiere es las personas siendo conscientes del lugar donde habitan, no solamente aceptan sus derechos como ciudadanos, sino también las responsabilidades que tienen, y no solo con otras personas, sino también con su entorno natural, con el medio ambiente, ¿no? Y su participación en ello. Y bueno, entonces, en mi proyecto, el objeto de conocimiento es la formación de una ciudadanía planetaria en el contexto del COVID-19, que va relacionado a la posición del sujeto y que también nos va haciendo, ¿no? Desde dónde estoy hablando del tema, estoy hablando de ciudadanía planetaria, que no es un concepto nuevo, ya se ha trabajado, pero ahora mi aporte es verlo desde ahora, desde una pandemia en la cual nos hace evidente o materializa, o es menos abstracto pensar que yo comparto algo con alguien que está al otro lado del mundo, ¿no? Y que nada de lo que en otro lugar o en este lugar en el que yo habito
no va a tener repercusiones en todo un sistema. Para la siguiente, que es la metodología, hablando un poco de mi tema, pretende ser una investigación de corte cualitativo, de tipo documental, en el cual de momento, si bien el tema da para, creo, intervenir, y que es lo que pretendo posterior, dentro de mi descripción, yo pienso que también surge de que no solamente se quede la investigación en la redacción de un documento, sino que también llegue a una intervención, está el colectivo del cual podamos plantearnos o reflexionar esto de la ciudadanía planetaria en otros puntos, y que va ligado mucho a uno de los aspectos que me caracteriza. Me gusta mucho, o tengo interés por conocer varios sitios, y que también encuentro las dificultades de qué es hablar con diferentes esquemas de pensamiento, ¿no? Pero pensar también que existe la posibilidad de llegar a algo en común, ¿no? Porque tenemos mucho en común. Y en ese sentido también pienso que el diseño de mi investigación tiene bases en el diseño emergente, que resulta ser un plan flexible en el cual no pretendo que esto sea lineal, sino que voy y vengo, y que mucho está interconectado. Tal vez parte de la problematización va a seguir estando presente más adelante en la toma de decisiones, por dónde caminar o por dónde ir construyendo el aporte desde el tema que es de mi interés, y bueno, que el proceso continúa, ¿no? Ya me quedan unos minutos y concluiré con una frase de Paulo Freire que para mí tiene sentido en este proceso de investigación, que dice: existir humanamente es pronunciar el mundo, es transformarlo. Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión. Y para mí eso constituye el trabajo, el camino que llevo a la titulación. Gracias. Muchísimas gracias, Mayra. Bueno, yo directamente voy a hacer la chismosa de lanzar una pregunta para que reflexionemos al final. Y es, ¿tú recomendarías que desde los primeros semestres comencemos ya a pensar justamente, no en el tema de tesis y eso, porque sería demasiado frustrante, pero al menos sí en qué asignaturas congeniamos más para que de allí emerja un posible tema? Ahí se lo dejo a tu consideración, porque hay quien dice que no, que eso ya tiene que estar como más estructurado conforme avanzamos en la carrera, hay quien dice que desde el inicio. Yo quisiera conocer tú qué específicamente recomendarías. ¿Sí? Bueno. Y por acá está la profesora Beatriz. Vayan anotando, chicas. Muchas gracias, profesora. Adelante. Ahí se me escucharía. ¿Qué hay que para María?
un tiempo, recordamos al final, para responder y dialogar con estas preguntas. Ahora bien, vamos a pasar a la tercera ponencia de esta mesa, a cargo de Adriana Patricia Peinado Valdés, cuyo título lleva Laura Méndez de Cuenca y sus informes pedagógicos. Adriana es egresada del Colegio de Pedagogía por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Recientemente concluyó su servicio social como ayudante de profesor del Dr. Pólux García Cerda en la materia Historia de la Educación y la Pedagogía 3 y 4. Junto con él, participó en el tercer encuentro internacional de educación histórica e historia de la educación, la educación histórica como campo de conocimiento, en coautoría de la ponencia Nuestras primeras historiadoras de la educación en México, 1887-1960. Es autora del artículo La emancipación de la mujer por medio de la educación, la mirada de dos educadoras mexicanas del siglo XIX, publicado en la revista digital Cuchcabay, en enero del 2021. Y pues le cedemos la palabra. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien allá atrás? Sí. Perfecto. Muy bien, pues primero que nada también quisiera agregarme a esta oda de agradecimientos. La verdad es que este espacio ha significado para mí, y sé que también para mis colegas ponentes, una oportunidad para poner en diálogo nuestros trabajos, ¿no? Para poder escucharnos entre nosotras, entre nosotros. Y como mencionaba Abril al inicio en la inauguración de este evento, el que nuestros trabajos también sean nutridos por medio de ese diálogo. Y en este espacio no solamente convergen, pienso yo, nuestros trabajos de investigación, nuestras preguntas, ¿no? Las preguntas que le hacemos a nuestros equipos de estudio, sino también nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestros tips, ¿no? Las cosas que nos han funcionado en este proceso, las cosas que a lo mejor no. Y el poder tener la oportunidad de escucharlas y crear este espacio de acompañamiento creo yo que es muy, muy importante en este proceso formativo que es el titularnos, ¿no? Sea cual sea la modalidad. Y bueno, una vez dicho esto, me gustaría establecer tres momentos de lo que yo quiero compartir con ustedes. En un primer momento hablar un poquito de cómo fue que yo vine a parar en esta onda de la historia de la educación y la pedagogía, cómo es que yo me topé con Laura Méndez, y cómo fue este proceso de seleccionar un tema también que de repente puede ser medio azaroso, que también nos genera ansiedad. Fue en mi caso, ¿no? A lo largo de la carrera, ¿no? De repente sentir esta presión de, bueno, y se acercan los últimos semestres y luego qué onda, ¿no? Entonces, el poder hablar un poquito de esta experiencia, en un segundo momento abordar propiamente el tema de mi investigación de manera muy breve. Y finalmente, poder compartir con ustedes dos herramientas que me ayudaron mucho en este proceso, que me están siendo de ayuda en este proceso, particularmente en mi tratamiento con las fuentes, que ojalá también por ahí pueda ser de ayuda para algunos de los que están aquí escuchándonos, ¿no? Entonces, bueno, partiendo en un primer momento sobre mi experiencia, yo la verdad nunca me imaginé que mis intereses acá en la pedagogía fueran a perfilarse hacia la historia de la educación y la pedagogía. Sinceramente, durante la carrera, el aterrizar cómo un pedagogo, una pedagoga se puede desenvolver profesionalmente en esta área, ¿no? ¿De qué trabajaría un pedagogo en la historia de la educación y la pedagogía? Es algo que no figuraba, ¿no? En mis intereses. De repente como que los forzaba hacia el currículum, ¿no? Hacia el diseño, hacia la didáctica. Pero la realidad es que durante toda la carrera siempre me hacía ojitos la historia de la educación y la pedagogía, me movía mucho, me generaba mucho interés, muchas preguntas, y hubo un momento en el que ya fue inevitable, ¿no? Seguir negándome a mí misma este interés, particularmente al toparme con esta clase de textos clásicos, en la que fue donde oficialmente ya conocía a Laura, ¿no? Y le agradezco también al profesor Pólux, quien es quien imparte esta clase, ¿no? Que nos abrió esta oportunidad para conocer a Laura y otras autoras latinoamericanas. Particularmente me es difícil poner en términos concretos qué es lo que hizo que yo como que tuviera un clic con Laura, ¿no?
puedo decir que su obra, su vida me ha impactado en un plano personal muy interesante, ¿no? Es alguien a quien yo admiro mucho. Me gustaría emular su valentía, ¿no? Su intrepidez con la que ella pudo plantear sus ideas. Y bueno, en este sentido es que decidí ir por ello, ¿no? Otro momento importante para poder definir un tema de investigación fue un seminario de investigación impartido por la doctora Clara Carti, que estoy feliz de que ella pueda estar aquí. Aprovecho también para agradecerle. Compartí ese espacio también con Eduardo, que también ayer escuché presentar su trabajo y me trajo muchísimos recuerdos de cómo este espacio se convirtió en un espacio de acompañamiento en el que uno puede plantear, ¿no? Empezar a practicar, a ensayar, el decir, bueno, esto me interesa, el aterrizarlo en algo más concreto, en asumir la responsabilidad de escuchar los trabajos de las otras compañeras y compañeros y poder retribuir y generar un comentario adicional. Fue algo que me ha sido muy benéfico en este proceso. Entonces yo les recomiendo, sería mi primer consejito, que no le tengamos miedo a los seminarios de investigación, ¿no? Que le entremos, que hay muchas cosas que nosotros podemos recuperar de esos espacios y que también se genera una dinámica semejante a la que encontramos en espacios como este evento. Y bueno, ya entrando en materia, ¿quién fue Laura Méndez? Yo podría pasarme aquí todo el día hablándoles sobre Laura y no me da la vida, pero muy brevemente, Laura Méndez de Cuenca, Laura María Luisa Elena Méndez Lefort, nace el 18 de agosto de 1853 en la hacienda de Tamariz, en el Estado de México. Recientemente pudimos conmemorar su nacimiento y hablando brevemente sobre algunas facetas de Laura. Ella, como estudiante incansable, ella estudió en la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres, estudió en el Conservatorio de Música. Ella propiamente no fue normalista, no estudió en la normal. Ella obtuvo el título de profesora presentando un examen frente al Ayuntamiento de la Ciudad de México en 1885. Para ese momento no se había configurado una normal como tal, al menos en la Ciudad de México. Entonces, por eso es que ella no es egresada normalista. Y ya incluso muy avanzada en su vida, ya fue alumna de la Escuela de Altos Estudios, ya siendo una mujer grande, no estudiando ahí sánscrito y algunos historias de literatura, ¿no? Ya siendo muy grande. Entonces ella constantemente tenía este hambre por aprender, por saber. También ella, en su beta de profesora, ella básicamente pasó por todo el escalafón magisterial, desde ayudante hasta visitadora, lo que podríamos llamar inspectora de zona también. Y esta trayectoria no fue lineal ni necesariamente ascendente sin tropiezos, ¿no? Después de ser inspectora fue ayudante y tuvo muchas condiciones de precariedad laboral, como muchos otros profesores y profesoras de su época, que también hablan un poco de estas dificultades. En su beta de escritora también ella escribió poesía, escribió novela, escribió cuentos, tiene ensayos, semblanzas, una biografía de Álvaro Obregón. Fue muy prolífica en ese sentido. También ella tiene un rol de editora, de traductora, de investigadora, que es en el que me centro en mi trabajo, al ser comisionada por Justo Sierra para ir al extranjero y analizar las prácticas educativas que se realizaron en los países a los que fue ella enviada. También fue presidenta de la Sociedad Protectora de la Mujer. Es innegable que en toda su obra se palpa este cuestionamiento que ella hacía de que la mujer en la época en la que ella vivió era relegada principalmente al ámbito de lo doméstico, ¿no? Ella tiene un texto, también un tratado de economía doméstica que fue usado como libro de texto incluso, en el que uno de los primeros planteamientos que ella hace es que la mujer también podía ser cabeza de familia, ¿no? Entonces es algo que no se había alguien atrevido a decir, a plasmar, y menos en un texto que fue usado de consulta constante, ¿no? Ella también fue miembro del Consejo Superior de Educación. Este fue un órgano consultivo que surgió posterior a, un poco antes de que Justo Sierra estuviera al frente del Ministerio de Instrucción, y básicamente aglomeraba a intelectuales, a directores de instituciones educativas para poder converger y aportar en cuanto al discurso educativo desde la época de su tiempo. Ella no fue la única mujer que tuvo la oportunidad de participar en este órgano. Hubieron otras mujeres como Dolores Contreras que también pudieron converger en este espacio. Fue comisionada en diversos congresos educativos y también quisiera hacer énfasis en su rol como pensadora de la educación, que es donde me remito, es algo que quiero yo dar cuenta por medio de mi trabajo. Aunque ella propiamente no es pedagoga, no
egresó, no tiene un título de pedagoga, considero que sus ideas, sus aportaciones sí pueden ser consideradas como precursoras de un campo que se consolidó, que se conformó posteriormente como es el campo profesional de la pedagogía. Y bueno, ya abonando directamente a los informes, si me hacen favor de la gracias. Los informes pedagógicos. Durante el gobierno de Porfirio Díaz hubo esta tendencia a enviar a muchos maestras y maestros al extranjero, ¿no? Para ir y buscar estas ideas en boga, ¿no? Estas novedades para la interpretación. En el extranjero, en Estados Unidos, en Europa, y entonces ella fue uno de esos maestros que fueron enviados con esta comisión. También quisiera señalar que abordo dos momentos diferentes. Ella es enviada a Missouri de 1902 a 1905, tiene una breve pausa en la que regresa a la Ciudad de México y después vuelve a salir al extranjero a varios países de Europa, particularmente Alemania, con esta comisión. Y bueno, informes pedagógicos. ¿Por qué pedagógicos? La doctora Mila Dabazán, que es una escritora y historiadora que realizó una biografía sobre Laura Méndez, usa ese término, informes pedagógicos. Y no he encontrado que Laura se refiere incluso a sí misma con este término, o que otros maestros que también realizaron informes le agregaran el pedagógicos a sus informes. Estos informes tenían un rol también administrativo, ¿no? Ellos tenían que demostrar que estaban cumpliendo con su comitiva en el extranjero para que también pues, el auxilio económico pues, estuviera garantizado, ¿no? Me he permitido en este proceso el conservar en pedagógicos porque considero que las reflexiones que hace Laura a partir de su trabajo, de sus informes, no se quedan en un ámbito meramente de la observación o de la descripción. Ella genera juicios críticos a partir del hecho educativo que observó, emite recomendaciones también a la luz del trabajo de otros teóricos del momento, y es algo que está en construcción, es un planteamiento que estoy construyendo en este momento, así como el análisis del contenido de estos informes, así como la trascendencia y la recepción que estos tuvieron. Algo que he encontrado hasta el momento es que Laura ya tenía esta inquietud de ir al extranjero, o si no de estar ahí físicamente, sino de analizar lo que se estaba haciendo en otros países en materia educativa y contrastarlo con lo que se hacía en nuestro país. Es algo que descubrí en una correspondencia que intercambia con uno de sus profesores del conservatorio, que me ha ayudado a dar luz también de esta inquietud que ella tenía antes de recibir esta comisión, ¿no? Y bueno, en este momento me encuentro ahorita en mi trabajo. Y bueno, para finalizar, hay dos herramientas que encontré en este mundo de la pandemia, ¿no? Que de repente todo está cerrado, las bibliotecas están cerradas, el archivo está cerrado, ¿no? Y ha sido difícil también de repente acceder a los textos. Ahorita ya estamos volviendo, ¿no? A la nueva normalidad y ya hay acceso nuevamente, pero en ese momento no. Y encontré dos herramientas, una de ellas se llama Family Search, es un repositorio digital. Yo he estado de documentos históricos genealógicos. Yo estaba familiarizada con esta herramienta antes de comenzar con este trabajo por un interés personal en mi propia genealogía, ¿no? Y descubrí que también estaba haciendo una herramienta para encontrar documentos históricos sobre la vida de Laura. Entonces de repente Mila Dabazán hacía referencia a la parroquia tal y tal fecha, ¿no? Y yo iba y la buscaba y encontré documentos muy interesantes. Algunos gracias a las referencias de estas doctoras y otros que de repente por ahí se tocaron frente a mí. Uno de ellos es esta acta de bautizo de quien posiblemente es un hermano mayor de Laura, el primogénito de la familia Méndez Lefort, que hasta el momento no he encontrado que sea referenciado en otros documentos biográficos de Laura. Ojalá tuviéramos más tiempo para así analizarlo, pero yo les prometo que ahí está el nombre de los hijos de los Méndez Lefort. Y bueno, la otra herramienta brevemente es la Hemeroteca Nacional Digital. Y bueno, ahí me topé con uno de los textos, que fue el primer texto que yo leí de Laura, que es un ensayo que se llama De la palmeta al kindergarten, y gracias también al trabajo que estas historiadoras dijeron de, bueno, aquí en tal lugar puedes encontrar este artículo,
fue que me sumergí en esta herramienta, en este repositorio que yo desconocía todo lo que uno puede encontrar ahí, y encontré este artículo en su versión original, ¿no? Entonces es fantástico cómo poder así ver los textos, las imágenes. Brevemente les muestro, si me permiten. Las imágenes de este artículo que pues yo lo leí pues, en una transcripción, ¿no? En una recopilación. Entonces es fantástico lo que estas herramientas nos pueden abonar, nos pueden proporcionar. Y pues sería eso. Ojalá esto sea de ayuda para alguien si en algún otro momento quieren tener este acercamiento para contarles un poco más sobre mi experiencia con estas herramientas, estaría fantástico. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Agradecemos mucho tu intervención, Andrea. Realmente fue bastante interesante ver cómo tuviste el acercamiento a tu objeto en un primer momento y también cómo los tesistas, las tesistas tienen que estar ahí saneando dificultades, ¿sí? Como Mario Bros saltando, porque me parece que a veces se da por sentado que claro, solamente lee el PDF, ¿no? Me parece difícil encontrarlo en algunas investigaciones. Entonces, qué lindo trabajo que estás llevando a cabo. ¿Alguna pregunta por parte del público que quisiera lanzarle a Adriana para contestarla posteriormente? Entonces pasamos a la siguiente ponencia y está a cargo de Abril Atenea Reyes Ureña. El título es Camila Enríquez Ureña, una aproximación a sus ideas pedagógicas. ¿Pero quién es Abril? Abril es egresada del Colegio de Pedagogía y ayudante de profesor en la asignatura de Sociología y Educación 1. Forma parte de 2 proyectos de investigación al interior de la facultad, el PIGIL, Textos Clásicos sobre Educación y Pedagogía, y el PAPIME, Producción de Material Didáctico sobre Educación No Formal para la Formación e Intervención Pedagógica. Es apasionada de la historia de la educación y la pedagogía en México y Latinoamérica, y de la intersección entre literatura, feminismos, arte y museos. Adelante, Abril. Hola, buenos días. Creo que ya se escucha, ¿verdad? Bien, pues sumándome a los agradecimientos que ya comentaban mis compañeras Mayra, Adriana, yo estoy muy agradecida por poder compartir espacio con ellas y con Iván este día. Hemos compartido parte de nuestra formación aquí en la carrera y sobre todo, o sea, vernos ya en este punto de nuestras vidas académicas es muy satisfactorio. Entonces, mi trabajo va a dialogar muchísimo con el de Adriana y que es algo sensacional también, esperamos que también con el de Iván, que son trabajos en esta ronda histórica, ¿no? De trabajo sobre historia y educación. Les quiero presentar 2 cuestiones en torno al tema de tesis. Ya decía Adri que aquí podemos pasarnos toda la tarde hablando de nuestras autoras y no nos cansamos, pero hay que acotarlo. Entonces, una cosa que yo quisiera hacer, es hablarles de la experiencia personal y también hablarles sobre los desafíos que ha implicado delimitar esta investigación a nivel teórico y metodológico. Entonces, aprovechando que ya hay más estudiantes y me da muchísimo gusto que estén por acá, que se den una vuelta, quiero preguntarles, a lo largo de su formación, ¿han podido leer, bueno, no es que hayan podido, pero en sus clases se han visto invitados a leer autoras, por así que autoras mujeres, vaya, de la pedagogía del ámbito de la educación? Levanten la mano, por ahí quienes sí, quienes no. Ok. Esto, bueno, la pregunta es porque quisiera empezar hablándoles del momento autobiográfico y ahora sí es donde... Gracias, Norma. El momento autobiográfico del pensar. En realidad esto lo tomo de Arturo Andrés Roy, que es un filósofo mendocino y un historiador de las ideas, y él habla del momento biográfico del pensar. Entonces, yo estaba pensando, bueno, es que no hay nada más biográfico, no hay nada más autobiográfico,
que repensar la propia trayectoria aquí en el colegio y decir, bueno, ¿cuáles oportunidades tuve en la carrera de conocer autoras? Que han sido muchas realmente, y eso lo agradezco gracias a las profesoras y profesores que he tenido a lo largo de la carrera, pero cuando llegamos al asunto de los textos clásicos de la pedagogía, el canon de textos clásicos sobre los que se funda la pedagogía, es más difícil encontrar a estas autoras o que de manera habitual se lean en el colegio. O sea, si pensamos en el canon de textos pedagógicos que hay en la pedagogía en general, seguramente encontraremos un montón de nombres muy familiares, ¿no? Que leemos y que es necesario conocer. O sea, desde Comenio, pasando por Rousseau, Pestalozzi, Frevel, eso en la pedagogía europea, autores europeos principalmente. Pero cuando llegamos a la pedagogía latinoamericana, a ver de las estudiantes que nos acompañan, ¿qué tan fácil es nombrar a 2, 3, 5 autoras latinoamericanas, mexicanas o latinoamericanas? ¿Alguien podría hacerlo aquí así rapidísimo? Como, claro que sí, yo identifico a B, C y D, así como identifico a Rousseau, a Pestalozzi, a Frevel. Es diferente la experiencia, ¿no? Tampoco podemos simplificarlo y decir no han habido autoras, ¿no? O sea, más bien, ¿cómo se han recuperado? ¿Cómo cómo sus obras han circulado o no, o de qué manera? A través de las generaciones de pedagogas y pedagogos que nos estamos formando aquí en el colegio. Y entonces, ¿cómo las estamos recuperando, leyendo e insertándolas en un canon que justifica o que fundamenta nuestra formación? O sea, ¿qué significa ser pedagogas y pedagogos? Entonces, a eso me refiero con el momento autobiográfico del pensar. Y también, no, ahí está bien la mitad. ¿Qué más autobiográfico? También que ir pasando por los pasillos de la facultad y ver esta, no sé si sea pinta o murala, de la toma, que dice, la historia también la hacemos y escribimos nosotras. Esto me remite a, bueno, esta expresión gráfica se hace durante la toma de 2019 en la facultad, y volvemos nuevamente a la reflexión sobre la propia biografía, ¿no? Y las experiencias que hemos vivido aquí y que nos han llevado a elegir ciertos temas de estudio, como ya nos han dedicado Diana, Mayra, Adriana. Entonces, pues nada más sería, antes de pasar a la siguiente diapositiva, que nos quede resonando estas palabras de Francesca Gargalo, que es una historiadora, falleció apenas este año, historiadora de las ideas, activista increíble. Sentimos en la piel lo que significan los siglos durante los cuales el ser humano se dijo hombre y lo universal se identificó con un humanismo masculino y excluyente. Es increíble esta frase, es muy potente y por eso quería traer la colación, porque el trabajo que estamos haciendo, por ejemplo, tanto Adriana como yo, como el mismo profesor Pollux, que en sus clases definitivamente nos vimos inspiradas a trabajar estas autoras, pues es poner en sospecha esa normalidad, ese que en términos teóricos podemos llamar la masculinización o un sesgo anglocéntrico en las ciencias sociales y las humanidades, y que no solo ocurre aquí, o sea, también ocurre en otros campos profesionales, ¿no? Entonces, siguiente, Camila Enríquez Ureña, yo me la topo, curiosamente no en una clase de pedagogía, sino en una clase de estudios latinoamericanos, donde estudiábamos a filósofas del siglo XX, y leo un ensayo de esta autora que se pronunció a manera de conferencia en 1939 en una institución cultural de La Habana. Y al leer las palabras de Camila, como yo dije, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué no leemos a Camila en pedagogía? Si tiene ideas muy potentes, o sea, al menos en el ensayo de feminismo, denunciaba que la mujer había vivido durante toda la historia bajo un sistema de opresión, y una forma de transformar ese sistema era a través de la educación. No lo decía así explícitamente, pero bueno, es parte de la interpretación que se hace al leer las fuentes. Y bueno, dije, esto tenemos que estudiarlo en pedagogía. De manera general, también no quisiera andar tanto en la vida de Laura, de Camila.
nos estás contagiando el ánimo, Adri, por Laura Méndez de Cuenca. Sí, entonces, Camila viene de una familia muy privilegiada de intelectuales dominicanos. Nacen en Santo Domingo, en República Dominicana. Les traigo estas fotos de cuando era pequeña porque me parecen fenomenales. Imaginarla ahí con el perrito, o sea, cómo jugaba en la calle, o sea, qué pensaba, ¿no? Cuando era niña, cómo se sentía, no sé, o sea, es muy bonito también pensar a las autoras a partir de esa dimensión, ¿no? De que fueran niñas, de que fueran adolescentes o jóvenes, como vemos en esta otra foto. Yo me la imagino a Camila, así joven, estudiando en la Universidad de La Habana, su doctorado en Filosofía y Letras y en Pedagogía. Estudiando a Eugenia María de Hostos, que tenemos por ahí, fue un educador puertorriqueño que se codeó muy de cerca con su familia, al grado de que, por ejemplo, junto con él, él funda la Normal de Maestros en Santo Domingo, y la mamá de Camila funda la primera Normal de Maestras en esa isla. Entonces, bueno, o sea, es sensacional que Camila en 1921 estuviera estudiando a Hostos y precisamente titulara su tesis Las ideas pedagógicas de Hostos. Acá estamos nosotras estudiando a Camila ahora y hablando de sus ideas pedagógicas 100 años después, ¿no? Bueno, otras fotos. Qué elegante, de verdad. Me la imagino participando en estas instituciones culturales, en la institución hispánico-cubana de cultura, porque bueno, cuando ella tiene 10 años, su familia se muda a La Habana, por conflictos políticos muy fuertes en Santo Domingo, y Camila se asume cubana. De hecho, se adquiere la nacionalidad en 1926. Sin embargo, no pasa toda su vida en La Habana. Va a Estados Unidos, a universidades como el Vassar College, y allá enseña literatura. Como les había dicho, ella viene de familia de intelectuales eruditos, y sobre todo sus hermanos, Pedro Enrique Sureña y Max Enrique Sureña, eran literatos así de los más reconocidos, ¿no? Entonces, un poco eso compartían, esos gustos, esas aficiones por la lectura. Enseña en el Vassar College, pasa ya bastantes años de su vida, pero vuelve a La Habana ya después de la Revolución Cubana y apoya ahí con el proyecto educativo de la Revolución. Y de hecho, no sé, creo que la foto, no, esa foto de la esquina inferior derecha es de una vez que el Ministerio de Educación le reconoció a los maestros y maestras con más trayectoria en ese momento, que era en 1967 más o menos. Entonces Camila dedica su vida a la educación, en pocas palabras. Y es muy bonito, de hecho, decirlo con sus propias palabras, porque ella se definía así. Yo creo que nací maestra porque apenas tenía 10 años cuando ya daba clases a los niños más pequeños que yo. Enseñar ha sido en mí una vocación. Entonces, Camila, maestra. Siguiente, por favor. Pero, bueno, un poco así es como llego a este tema, a esta autora. Ya más adelante les invitaré a que lean la tesis para que propiamente se enteren de sus ideas. Pero lo que sí quería compartirles antes de que se me acabe el tiempo, es que el proceso de construir, de delimitar este tema de investigación ha sido muy arduo y muy desafiante, porque de repente me di cuenta que tenía todos estos conceptos, o que mis intereses o estudiar a Camila giraba en torno a preguntarse por el canon de textos clásicos en la historia de la pedagogía, pero tenía que definir qué era historia de la pedagogía, cómo lo estaba entendiendo. Pero también me interesaba, o sea, cómo hay una tradición de textos de autores con los cuales nos podemos identificar, pero también, por otro lado, metodológicamente, me servía la historia de las ideas, que es una tradición de estudio del pensamiento latinoamericano. Ahí está, nuevamente se están cruzando. Tradición para historia de las ideas y para historia de la pedagogía. Y todo eso enmarcado en un concepto también que habría que delimitar, que era Latinoamérica. Y todo eso atravesado por una crítica feminista, como ya les decía, para criticar el sesgo androcéntrico. Entonces, bueno, fue una locura. En esto, o sea, de verdad,
rondaba mi cabeza durante meses, ya finalmente ahora en vacaciones pude imitarlo. Siguiente, Marianita. Y construir ya el primer capítulo. Previamente, claro, ya tenía mis preguntas de investigación, mis objetivos. Pasamos a la siguiente ya para ir cerrando. Que es estudiar sus ideas. O sea, si nos instalamos en la historia de las ideas, nos interesa saber o estudiar cuál fue la función que desempeñaron las ideas de una autora o de un autor en su contexto, para atender los problemas de su tiempo. De ahí que es importante, por ahí digo, identificar los problemas educativos e interpretar esas ideas a la luz del marco contextual. Siguiente. Entonces, bueno, aquí les dejo el desglosado del capítulo 1, con la intención de decirles que las ideas que estaban al principio todas alborotadas en la cabeza, poco a poco las pude ir concretando en la escritura. Pero fue desafiante, tomó bastante tiempo. Como diría Adri, también tomó bastantes momentos de ansiedad, de inseguridades, de sentir que no era capaz. Pero creo que al final sí me siento bastante satisfecha con este capítulo y bueno, ya a la hora del examen veremos, ¿no? Pero pues sí, esa sería la idea de presentarles este desglose. Y la siguiente, este apartado de fuentes, ya para no extenderme, quisiera dialogarlas ahora, bueno, ahora que terminemos de pasar todos, ponerlas en diálogo, porque Adri mencionaba cosas muy interesantes sobre dónde conseguir las fuentes para brevar de las ideas del autor. Entonces, bueno, aquí nada más les dejo estas fotos y ya luego platicamos más. Gracias. Muchísimas gracias, Adri. Agradecemos mucho que hayas traído incluso tu esquema. Fue como ver una especie de universo ahí. Y es bastante lindo porque me parece que da cuenta de los estilos tan diversos que tenemos de hacernos del mundo, ¿no? De abstraerlo, de concretarlo en nuestro cerebro de distintas maneras, ¿no? Me parece que hasta el momento hemos visto que cada una de las jóvenes que han estado aquí nos han mostrado una manera particular de leer la realidad, hacerla suya y de cantarla en un escrito. Cosa que no es sencilla en ningún sentido, porque cada persona está interpelada por un sinfín de materialidades, por un sinfín de experiencias y por supuesto una manera particular de aprender. Entonces agradecemos de verdad ese esquema, fue fenomenal, David. Me quedé así, y justamente como que una constante explosión, una dinámica constante. Muchísimas gracias. No sé si tengan una duda específica que quisieran apuntarle a David para discutirla en un segundo momento. De acuerdo. Entonces pasamos con la última ponencia, que está a cargo de Iván. Vamos a estar viendo las formalidades. Está a cargo de Iván García Torres y se titula Graciela González Mendoza, más que una maestra Freinet en México, una historia de vida. ¿Pero quién es Iván o Ibi para los cuadros? Es un pedagogo sin licencia de la Facultad de Filosofía y Letras. Durante los últimos tiempos pandémicos se ha dedicado a buscar espacios donde pueda trabajar su querida educación popular y donde lo dejaran trabajar directamente con educadores y educandos. Sin embargo, ahora que las aguas se han calmado, ha decidido abandonar su título de pedagogo sin licencia, lo cual implica el temido acto de titularse. Al ser adorador de la educación popular, de las clases de historia y de que le cuenten los chismes, decidió escribir una tesis donde pudiera hacer todo a la vez. Ahora se encuentra en la fase de campo de su investigación, pero ya él les contará más al respecto. Adelante. Durante mucho tiempo, cuando pensaba en un tesista, la imagen que me venía a la cabeza era algo así. Sin embargo,
Para mi sorpresa, este último año y medio ha sido totalmente distinto. Pocos han sido los momentos en los que me siento en una tonta tarea interminable, y muchos han sido los momentos en los que me siento como en una novela de detectives. Para mí, escribir una tesis se ha vuelto vivir una aventura. Y para serles franco, les diré que me ha costado mucho trabajo elegir un solo momento como el inicio de esta aventura. Nací en una tarde soleada de 1998. Sería un buen inicio si no tuviera tan solo 12 minutos para presentarles esto. Para mi fortuna, Graciela González Mendoza, que a veces lleva el nombre de Graciela González de Tapia, pero que a petición suya llamaré simplemente Chela, me ha dado una pista genial para construir esta ponencia: la casualidad. ¿Por qué la casualidad? Porque esta ha sido quien nos ha guiado para llegar a donde estamos hoy. Las personas que nos encontramos por accidente, los libros que leemos sin saber su contenido, las conversaciones que tenemos simplemente por platicar con un buen amigo. Existen una serie de experiencias no planeadas que nos llevó poco a poco a encontrarnos y a construir esta tesis juntos. Les juro que Chela nunca planeó volverse una educadora y pensadora de la educación fenomenal, y mucho menos se propuso que algún día un pedagogo sin licencia comenzara a visitarla a sus 90 años en búsqueda de escribir su historia de vida. Para contextualizar rápido y poder comenzar a contar la historia, les diré que Chela nació el 11 de octubre de 1931. Estudió la normal porque su madre le dijo que no podía pagarle una carrera más cara. ¿Secretaria o maestra? ¿Qué prefieres? Nunca fue destacada por ser la más brillante ni por ser la menos apta. Y salió a sus 18 años lista para trabajar en una escuela primaria en la colonia Romero Rubio. Sobre esto, ella nos dice que su experiencia era en esencia llegar, dar clase, pasar lista, tratar de dar clase. La mitad de los niños no me hacían caso. Recuerdo tal vez un par de clases donde los niños hubieran estado atentos a mis palabras. Era terrible. Al mismo tiempo, sus intereses la llevaron a estudiar francés, simplemente por el gusto de hacerlo. Y eso la llevó a conocer a una persona que cambiaría su vida para siempre: Consuelo Bonfil. Consuelo Bonfil, quien escribió la que podría ser la primera tesis mexicana sobre la técnica Freinet, le dio 2 libros a Chela. Primero, por supuesto, su tesis, y luego un pequeño texto de un exiliado español llamado Herminio Almendros, quien, en palabras de Chela, escribía de maravilla. Era muy poético ese lenguaje, a pesar de ser pedagogía. Y ahora escúchenme bien, porque las casualidades de este tipo no solo sucedían en aquel lejano 1949. Más hacia el sur de la misma Ciudad de México, pero ya en el año 2020, un frustrado pedagogo sin licencia en tema de tesis recibió un regalo de Navidad de sus amados padres. Ellos se habían ingeniado para conseguir algunos números de esa bella colección de Seth el Caballito, que quizá la mayoría aquí haya codiciado completar alguna vez. Y entre esos coloridos libros, hallé uno que por casualidad me llamó la atención. Era uno naranja. ¿Cómo dar la palabra al niño?, escrito por una tal Graciela González N., de quien nunca en mi vida había oído hablar. Pero el prólogo estaba muy bueno. Hablaba de un pedagogo, o más bien de un filósofo, campesino, poeta, hombre, llamado Celestín Freinet, al cual yo le había agarrado cariño unos años antes en la clase de Sociología y Educación del profesor Fernando Jiménez. Casi al final de ese prólogo de Graciela González M., dice algo que al día de hoy me sigue erizando la piel. Dice: Elise Freinet, a más de 10 años de la muerte de su esposo,
resume la técnica Freinet con una sola frase: ¿cómo dar la palabra al niño? Ahora entendía por qué el libro llevaba ese nombre. Ya tenía mi curiosidad, pero ahora estaba ganando mi interés. Y pocos renglones más abajo, el prólogo estaba firmado, pero no por Graciela González M., sino por Graciela González de Tapia. Tapia. Pero Tapia era el apellido de aquel maestro singular del que tanto nos hablaba el profesor Fernando, el maestro freinetista, exiliado español, el antiguo director de la escuela Manuel Bartolomé Cosío, y me cayó el 20 en ese momento. En ese momento supe que era un libro hecho por su antigua esposa, que era un libro hecho por Chela. Misma Chela que en 1949 estaba leyendo La imprenta en la escuela, de Herminio Albendos, y quedó maravillada. Era una alternativa pedagógica, una forma de dar clases que no iba a hacerla sentir terrible al final. Textos libres, libre expresión, niños libres. Y ahí comenzó su búsqueda por también darle la palabra al niño. Leyó en la tesis de Bonfil sobre otro maestro exiliado español llamado Patricio Redondo, el cual tenía la Escuela Experimental Freinet en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Chela de inmediato hizo sus maletas y se fue a verlo con sus propios ojos y no se decepcionó. La experiencia con Patricio Redondo solo le hizo confiar más en la técnica Freinet. Y con esta nueva seguridad regresó a la Ciudad de México, pero a una nueva escuela, a la Guadalupe Victoria. Regresemos a principios de 2021. Yo estaba platicando con Abril, mi amiga del alma, y le estaba contando sobre el descubrimiento que tuve con aquel libro anaranjado y sobre la emoción que me causó. Ella sabía sobre mi situación de carencia de tesis. Y pertinentemente me dice: Iván, ahí lo tienes, justo enfrente de ti. Ahí está tu tema de tesis. Y yo quedé pasmado. Abril tenía toda su boca llena de razón. Y casualmente, dio dirección a mi vida. No puedo decir que de inmediato hice mis maletas y me fui a ver a Chela con mis propios ojos, porque pues, pandemia. Pero gracias a un buen amigo que hice, no en una clase de francés, pero sí en una clase de educación popular, conseguí el contacto de Chela y pudimos acordar la primera entrevista el 3 de diciembre de 2021. En las entrevistas que hemos tenido, me ha contado un sinnúmero de aventuras sobre sus intentos de aplicar la técnica Freinet en la escuela oficial, sobre su participación en el movimiento revolucionario del magisterio, sobre cómo se reencontró a José de Tapia en casa de Ricardo Posas porque ella daba clases de piano a sus hijas y él era amigo de la familia. Casualidades. Sobre cómo fue que logró conseguir una beca para ir a Francia y conocer a Freinet. O hasta cómo fue que pasó de no tener un quinto a lograr abrir la escuela Manuel Bartolomé Cosío. Pero el escaso tiempo con el que cuento solo me permitirá contarles una de las historias. A finales de los 50, Chela andaba buscando lo que pudiera haber de Freinet en la Ciudad de México. Entonces, supo del Centro Psicopedagógico de Orientación, al que la gente llamaba la Casa Sin Rejas, del doctor Salazar Viniegra. Era como un orfanatorio común y corriente que recibía a niños de la calle y huérfanos y de todo. Pero no les ponía las restricciones de los orfanatorios, que entran los chamacos, les pelan el cabello, les ponen overall, los levantan a las 6 de la mañana y los chamacos se fugan. Aquí no. Aquí si los chamacos le decían al doctor Viniegra: mejor ya me quiero regresar a la calle, pues vete. Y una mayoría de esos niños regresaban, porque ya podían comparar lo que era la vida de calle y la vida que habían tenido en la Casa Sin Rejas, donde hasta alberquita tenían en el patio. Chela sabía que el doctor Salazar Viniegra
recibía niños. Luego les hacía preguntas como si fuera un programa de televisión y al que contestaba le daba un peso. Era un sitio sensacional. Y por si fuera poco, Ramón Costa, otro freinetista exiliado español, estaba allí trabajando en un taller de textos libres y tenía como 10 imprentas Freinet para trabajar con los niños del internado. Los niños de Chela llevaban su torta e iban a comer al jardín, pero el doctor Salazar la invitó a comer a su casa. Entonces, la invitó a jugar un juego de damas chinas. Chela jugaba con su hermana cuando eran niñas, pero con tanta fiereza que hasta soñaba de repente en las damas chinas. O sea que de verdad sabía jugar. Y le dice: compañera, ¿quiere jugar? Con mucho gusto. Sacó sus damas chinas y chan chan chan, chan chan chan, chan 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 chan, le ganó al doctor. Fíjense nada más, la única persona que le había ganado ahí. Y se rió, soltó la carcajada y le dice: Graciela, usted es la única persona que me ha ganado en mis damas chinas. Le quiero hacer un regalo. Pídame lo que quiera. Y le dice: ¿sí? ¿De veras? Una prensa. Deme una prensa Freinet de esas que tiene Ramón. Su primera prensa Freinet se la ganó jugando damas chinas con el doctor Vinita. Y les puedo decir que Chela hoy sigue jugando con la misma fiereza con la que jugaba en ese entonces. La vida de Chela está llena de historias como esta. Historias en las que poco a poco se fueron construyendo sus concepciones pedagógicas a partir de experiencias que le dieron lecciones de vida. Verdaderamente me gustaría poderles contar más al respecto, hablarles de cómo esta prensa que se ganó con el doctor se transformó en un ejercicio de formación democrática en la escuela algunos meses después. Pero para eso y más, tendrán que leer mi tesis. Ese primer libro que leyó Chela, La imprenta en la escuela, que por cierto ella piensa que ese es un nombre terrible para el libro, volvió a ser editado unos años después bajo otro nombre, en una bella colección llamada Set el Caballito, que quizás la mayoría aquí ha codiciado completar alguna vez. Su nuevo nombre es Cómo dar la palabra al niño. Y eso significa que yo conocí a Chela por el mismo texto que Chela conoció a Freinet. ¡Qué casualidad! Hasta el cielo, palabra. Muchísimas gracias, Ivy, por compartirnos tu proceso, no en términos, digamos, metodológicos, quizás, ¿no? Lo apliqué método A, método B, sino cómo te encuentras literalmente con el texto. O sea, no como un PDF o algo así, sino físicamente cómo te encuentra el texto a ti también. Es una bella narrativa que sin duda es inspiradora porque a veces vamos por la vida pensando que tenemos que perfilar un proyecto de titulación más riguroso que genuino, que sea algo parte de nosotros, que nos haga ser nosotros de cierta manera. Entonces, no sé si alguna de las personas que está aquí quisiera hacer una pregunta concreta a Iván. ¿De cuántas formas va a ser? Esperemos que de 80 páginas o menos. ¿Alguien más tiene alguna nota? Adelante. Pues nada, solo felicitarte, o sea, qué bonita ponencia. Y también que de ahí vemos lo importante, ¿no? De lo que hablaba Abril al principio, de lo geográfico. Entonces tú lo rescataste y pues digo, tu conferencia, bueno, tu ponencia dio mucho de hablar y nada, tú lo felicidades.
no hay algo más que quisiera argumentar o comentar de forma particular, ya cerraremos esta mesa con las últimas preguntas que habíamos dado en el principio. Hay una pregunta en Facebook que me mandé por chat. Por Facebook tenemos, primero que nada, una felicitación a Lili y también dice, me encantan sus trabajos históricos y sobre todo que recuperan a mujeres tan grandes. Me gustaría preguntarles a Adriana, Iván y Abril, ¿por qué recuperar a nuestras mujeres pedagogas educadoras en la actualidad? Por Artemis. Bueno, yo creo que adelante. ¿Cómo hacer, o sea, es una pregunta metodológica, cómo hacer el análisis de los autores, autoras, sin juzgar desde el diseño? ¿No? Me parece que a veces tendemos a, ay, es que esta autora se refiere, claro, al feminismo, pero sigue teniendo la figura de la mujer como que a fuerza tiene que procrear, ¿no? Cuestiones así que yo tengo mi propio punto de vista al respecto, pero no sé si ya se puede hacer como el estudio de estas mujeres desde su contexto, ¿no? Pero metodológicamente ustedes también cómo hacen ese análisis con respecto a sus perspectivas actualmente, ¿no? Cuestiones así que me parece que gracias, ¿no? Y genial, una felicitación, de verdad increíbles las 5 ponencias, muchas gracias. Gracias. Pues bueno, comenzamos con las respuestas. ¿Les parece bien? Comenzamos con las primeras preguntas en orden, como venimos desenvolviéndonos. Primero, comenzamos con Maya, por favor. Bien, pues me preguntabas, o bueno, me comentabas acerca de mi metodología. Entonces, la verdad es que mi metodología ha sido todo un revuelo, porque yo le comenté a mi asesora pues todo el trabajo que yo llevaba y me dijo, piénsalo bien, porque creo que tú quieres otro camino. Entonces le dije, entonces leí como su opinión y todo esto, y pues sí, me convenció, dije, sí, es que esto es lo que yo quiero. Entonces, a raíz de esto, pues yo cambio la metodología y me voy hacia esto cualitativo. Y me da las categorías que mencioné. Entonces dije, a raíz de estas categorías, pues ya me dice, tú ya puedes ir guiándola para que aquí no se te complique. Entonces se resolví tu pregunta, no sé si cambié un poco, pero sí fue más hacia la recomendación que me dio mi asesor y pues por eso como que la guía hacia esta metodología de análisis cualitativo y hacia una investigación de carácter documental, no tanto porque me decían también, pues puedes hacer una propuesta educativa de educación ambiental, pero no quería hacer. Entonces, mejor hasta aquí. Y pues así sirve que la foto un poquito. Y hacia la otra pregunta que nos comentaban, que nos preguntaban de qué aspectos se deberían de considerar hacia una currícula. Entonces, uno de los aspectos que yo creo importante es el crear un ser pensante desde la infancia. Yo por eso llegué a este tema de investigación, porque me gusta la infancia, el trabajar con infantes, pero también me gusta lo ambiental. Entonces dije, ¿qué es? Yo trabajé muchos años en un centro de atención infantil comunitaria. Entonces ahí me di cuenta que pues, los niños aprendían muchísimo a través de la naturaleza. Y que ellos mismos cambiaban todo el pensar de sus padres mismos. Entonces ahí dije, pues
pues sí, justamente esto es lo que quiero. Entonces, pues ahí se les implicaba preguntar, siempre pregunta, todo lo que tú tengas, dudas, pregunta. Entonces ahora me tocó con una realidad pues bien fea, porque a los niños ya se les dice, no preguntes, lo que diga la maestra está bien. Y yo es como de, pues no, y entonces, pues sí, ¿no? Yo por eso llego a este tema, porque me gustó conjuntar la infancia con el tema ambiental. Y pues creo que desde el crear un ser pensante, crear un ser creativo, el crear una persona que se juzgue a sí mismo lo que le están diciendo, creo que eso es lo primero que tienen que pensar para cambiar una currícula, y no nada más el inculcarles las 3 R's, ¿no? Porque tú revisas el currículum de qué es lo que hay de educación ambiental y simplemente está eso, las 3 R's. Entonces, y luego, pero pues dale más, ¿no? Entonces, creo que para mí esto es lo más importante que debe de inculcarse en una currícula desde la primera infancia. Gracias, María. Adelante la siguiente respuesta, pero por favor, puede ser una intervención de minutos, le agradecemos porque tiene que ser. Yo intentaré responder primero la de la mesa en conjunto con una del público que tiene que ver con qué contenidos, en qué momento en nuestro plan, y que este tema de medio ambiente, al igual que género u otros, es transversal, cómo debería. Me voy a referir primero a uno de los planteamientos de Edgar Morin, que es filósofo francés, de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, donde uno de los saberes que se necesita es enseñar la identidad terrenal y la ética del género humano, que si bien no está como especificado, igual que tiene las complicaciones de cómo enseñamos ética, ¿no? Que a veces no es contenido y leer y hacer un resumen de esto, de aquello, ¿no? Sino a veces está implícito en cómo es la relación maestro, maestra, alumno, estudiante, en lo que leemos, ¿no? Hace un momento también se planteaba lo de las autoras, cuántas autoras mujeres conocemos latinoamericanas, ¿no? Entonces, creo que está más de manera implícita. Sí, hay que hacerlo explícito, hay que traer estos contenidos o vincularlos dentro del área. No sé si no estoy tan metida en el tema como para saber en qué momento plantear lo que a mí me interesó, que es educación ambiental, si en primero, segundo, tercero, en qué semestre, sino considero que puede llevarse en cualquiera y que puede ser transversal, ¿no? Porque tiene que ver con el habitar un mundo común. Y que me lleva a lo otro, que es los fundamentos teóricos. Sí, hay una base en la teoría de la complejidad, la cual igual apenas me estoy introduciendo, no estoy muy ocupada. Y en la teoría crítica, que también va a la formación de un sujeto crítico, ¿no? Que asume la conciencia de su ser y la responsabilidad que también tiene con los otros, y no nada más con su especie humana, sino también con el entorno que lo rodea, incluso incluyendo otras especies, ¿no? Entonces, espera. Muchas gracias. Y vamos con las últimas preguntas que se levantaron a la mesa, por favor. Bueno, gracias por las preguntas. Tratando de abonar algo conjunto que incluye a todas ellas, remito un poco lo que mencionaba Billy en su presentación, ¿no? Creo que son palpables estos esfuerzos que ya existen en el colegio para poder retomar a estas autoras, ¿no? Y creo que algo palpable de esos esfuerzos es que podamos estar aquí conversando con ustedes sobre estas maestras y pedagogas y pensadoras de la educación. Y bueno, un poco tanto es abonar a esos esfuerzos que ya existen, que cada vez sea más común en nuestras clases, el poder estar familiarizados con estas mujeres y con su obra, y que esto incluso trascienda los programas oficiales de materias de historia de la educación y de la pedagogía, particularmente 4 y textos clásicos 3, ¿no? En el que solamente figuran mujeres como Adriana Puigros. Ninguna de estas autoras que nosotros mencionamos en los programas oficiales figuran, ¿no? Esto es un poco trascender para que pronto ellas puedan estar incluidas ahí.
¿Por qué es importante abordarlas? Creo que pensando particularmente en Laura, en su vigencia, muchas de estas cosas que ella menciona en sus informes seguramente pudieron ser dialogados, abonados por medio de este espacio en el que ella pudo tener oportunidad de participar en el Consejo Superior de Educación. Y la propia Emilia Dabasán dice que mucho de la educación como la conocemos en nuestro país, ¿no? Como estamos familiarizados con ella, se consolidó, dio forma durante el porfiriato, ¿no? Que es un periodista interesante en el que Laura tiene una dinámica particular, ¿no? Y me quedé pensando en esta pregunta de cómo tomar distancia de repente, no evitar juzgar a nuestros autores. No sé exactamente cómo eso va a llevarse a cabo, ¿no? Inevitablemente uno tiene que tomar distancia, ¿no? Evitar idolatrar de repente a las autoras y casarse con absolutamente todo lo que dicen y cuestionarlas también, ¿no? El tener este diálogo por medio de sus textos, que es muy, muy necesario, pero por supuesto que no es nada sencillo, ¿no? Creo que es un poco de lo que podemos. Gracias. Hola. Yo quiero tratar de responder la pregunta, esta última pregunta de cómo no juzgar desde el presente. Yo creo que no se puede. Uno juzga desde el presente, siempre, porque uno carga con sus emociones y carga con sus experiencias de vida a donde sea que vaya. Me podría ver así bien escéptico, fenomenología, y decir que uno lo que tiene que hacer es suspender el juicio, pero creo que tampoco es necesario. Yo creo que uno puede acercarse, y lo pienso específicamente en un ejercicio como el mío, en donde el autor sí me puede responder y sí me puede decir, oye, estás diciendo una babosada. La autora, bueno, la maestra. Y en ese sentido, creo que uno lo que está haciendo es un ejercicio de intersubjetividad. Uno se está acercando a la otra persona y está haciendo un juego en donde lo que va a resultar no va a ser exactamente lo que dijo la autora ni exactamente lo que estás diciendo tú, sino algo nuevo que se construyó en este proceso de lectura, relectura y de diálogo con la autora. Y yo creo que en ese sentido ya no necesitas suspender tu juicio, ya no necesitas no juzgar desde el presente, pero lo que sí necesitas es ponerte al mismo nivel y saber que la autora te puede juzgar a ti desde su tiempo. Bueno, pues para terminar con las preguntas y complementar las participaciones de Iván y de Adri, quiero recuperar algo que es una gran enseñanza de la filósofa Carmen Rovira y también historiadora de las ideas. Rovira decía, hay que aprender a distinguir entre las categorías manejadas para interpretar el pasado y las categorías conceptuales del pasado. Entonces, en el presente podemos formar una categoría como el feminismo, si quieren, androcentrismo, para estudiar algo del pasado. Pero eso que nosotras entendemos como feminismo en este momento, no lo entendía igual la autora en 1939 al pronunciar esa conferencia. Esa es la categoría conceptual del pasado. Entonces, lo que dice Rovira, ¿cómo no confundirlas? Bueno, hay que interpretarlas en su tiempo límite, respetándolas como tales, y solo podremos así llegar a un conocimiento de los textos analizados. Entonces, por eso hace rato les hablaba de la importancia de partir del contexto, o sea, de interpretar las ideas en su marco contextual. Y para no, pues claro, querer que Camila en los 30 fuera una feminista, al igual que lo somos muchas mujeres en este momento, y obviamente hay un montón de posicionamientos en torno al feminismo, incluso en el presente, ¿no? Entonces, así como lo estoy ahora, lo subo en su momento, pero pues es importante ubicarlos en ese tiempo límite del que nos habla Rovira. Gracias. Y bueno, con esta última intervención a cargo de Abril, que ha tratado de responder y condensar todo lo que se ha dialogado, despedimos a esta gran mesa, que me parece que no solo compartieron proyectos escritos desde un punto de vista muy técnico, sino que comparten también parte de su proceso, de sus experiencias, de sus sentimientos, y yo creo que eso es maravilloso, porque
plantear qué significa o cómo construimos nosotros este tipo de proyectos, ¿no? Si bien es un requisito que se puede o no llevar a cabo de la mejor manera, estaría lindo que también funcionara como una fuente de inspiración cada una de las ponencias que nos dieron el día de hoy al respecto de cómo nos resignificamos, le damos otro valor y cómo aporta también a que se sigan gestando más y más proyectos de este país. Entonces para mí fue un honor estar aquí en esta mesa y damos apertura a la que sigue, no sin antes darles un aplauso a la